Padre, muchas gracias, Dios, te damos por este día. Gracias te damos por tus sagradas escrituras. Muchas gracias por alimentarnos a través de la palabra, con tu presencia. Gracias, Dios. Bueno, mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con el mismo fin, pues no ha cambiado, es el que ustedes y mi persona aprendamos de las sagradas escrituras y de esta manera nos preparemos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Génesis, capítulo 39. Y en el capítulo anterior hablamos de la vida de Judá, uno de los hijos de Israel. Y hoy continuamos hablando de la vida de José. Y José, hemos dicho que es tipología de Cristo por el comportamiento, cómo vivió. Y hoy vamos a notar este aspecto. Bueno, leemos. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bueno, ya todos sabemos que José fue el hijo de Israel que sus hermanos vendieron a los ismaelitas por envidia. Le decían el soñador. Dios le había hablado de asuntos proféticos, pero ellos se negaron a aceptarlo y por eso lo vendieron. Pero todo esto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice así el verso 2: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Dónde estaba José? En la casa de su amo Potifar el egipcio. ¿Llegó en calidad de qué? De esclavo. Porque la palabra de Dios nos dice aquí que era varón próspero, siendo que llegó como esclavo. Esto nos demuestra de que la prosperidad no consiste en bienes materiales. La prosperidad es lo que es la persona y la relación que tiene Dios con esa persona. Eso hace una persona próspera y aquí lo vamos a ver. Dice así, verso 3, continuamos con la lectura, por favor. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiere decir que había un respaldo de parte de Dios hacia José, porque, ¿por qué? Por lo que él era y porque Dios lo amaba y estaba con él por su actitud. Eso lo hacía hombre próspero y que todo lo que tocara, entonces iba a florecer. Dios lo hacía florecer, Dios lo hacía multiplicar, fructificar. Eso lo hacía Dios porque tenía su respaldo. Entonces, el verso 6 nos dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo, o sea, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Es decir, tener relaciones íntimas con José. ¿Estamos de acuerdo? El verso 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
Bueno, analicemos esta expresión porque él no dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Potifar, contra tu esposo? Sino dijo, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, que José veía que la infracción iba a ser primeramente contra Dios, iba a dañar esa buena comunión que tenía con el Padre, que lo estaba respaldando y que lo estaba ayudando en donde él estuviera. Ese Dios que le mostró futuro, que le mostró sueños y que caminó con sus padres Abraham, Isaac y su padre Israel. Caminó con ellos ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Él le dolía en su corazón defraudarlo. Por lo tanto, no veía que iba a herir el corazón de Potifar, sino que iba a herir el corazón o el sentimiento o el sentir de nuestro Dios. Y dice aquí, hablando de ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un varón hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué vemos aquí, amigo? La frustración de esta mujer por no poder llevar a cabo su plan, la encendió de ira de tal manera que ahora se volvió la enemiga de José porque él no accedió a sus deseos. Entonces, con esta calumnia, dijo, bueno, voy ahora a perjudicarlo. Entonces dice aquí, verso 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, o su esposo a su casa. ¿Qué nos enseña acá de la vida de José? Que es tipología de Cristo, porque la Biblia dice que también Cristo fue tentado en el libro de Mateo, San Mateo, según San Mateo, capítulo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero Jesús no accedió a ninguna de sus pretensiones. Entonces José es tipología, que tampoco cedió a las tentaciones del pecado, del mal, de la maldad. Aquí vemos esta situación que podría ser un desastre, pero este hombre no se puso a prestarle atención a esa tentación, ni estar cerca de él, sino que huyó. Porque donde él se queda cerca a esa tentación y dice, no, yo puedo soportarlo, yo puedo resistirlo, lo que iba a lograr es debilitarse y caer vilmente. Y esta es una enseñanza para nosotros hoy en día, de que es mejor huir a estar cerca a la tentación, porque nos podemos debilitar y caer en tal maldad. Entonces, aquí vemos un ejemplo de victoria, un ejemplo de triunfo. Y dice así, continuemos con la lectura. Entonces, dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ya sabemos que es una calumnia. Verso 18 dice, cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces aquí vemos que José injustamente fue puesto en la cárcel por las palabras malintencionadas y, diabólicas de esta mujer, que quiso hundirlo porque no accedió a sus pretensiones. Lógicamente, le creyó Potifar a su esposa y fue José a la cárcel. Pero todo lo que nos acontece, Dios lo usa para bien. Y aún en la cárcel, pues seguía Dios prosperando a José, dándole el respaldo y poniéndole en gracia con el jefe de la guardia, porque este era un hombre recto, porque este era un hombre que cumplía, un hombre, un hombre leal a sus obligaciones, a sus deberes, a las asignaciones que le entregan, a las responsabilidades, a los cargos, a los puestos que les son suministrados. Él es leal y por lo tanto hallaba gracia y el respaldo, lógicamente, de nuestro Señor. Entonces aquí vemos un ejemplo de vida, un hombre que muestra el diseño de Dios, un hombre que muestra lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Y es este tipo de compromiso, este tipo de actitud en donde nosotros nos encontremos, sea en las escuelas, sea en los lugares de trabajo, sea en la comunidad donde residimos, sea en el núcleo de nuestra familia, sea en el exterior, en otro país, en otra ciudad, etcétera. Donde nos encontremos, el deseo de Dios es que nosotros seamos un ejemplo y de actitud, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de comportamiento, de rectitud y de honradez, de honestidad. Ese es el deseo de Dios, porque de esa manera, si actuamos así, pues lógicamente que vamos a tener el respaldo de Dios. Pero si actuamos lo contrario, Dios no nos va a respaldar, no nos va a apoyar, no nos va a proteger, no nos va a librar, no nos va a cuidar, no nos va a ayudar. Escasamente lo va a hacer y lo hace es por pesar, por misericordia, para no colapsar en el proyecto de vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey. Gracias, te amamos. Te amamos, te amamos. Hoy juntos nos apoyamos en oración y te decimos, perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si no hemos sido leales a los compromisos que nos han sido asignados. Perdónanos, Cristo Jesús. Perdónanos. Queremos ser leales a ti sobre todo. Como hizo José, no voy a lastimar el corazón de Potifar, voy a ofender el corazón de Dios. Y esto es lo que lo cohibió a no pecar contra Dios. Gracias te damos. Bendigo esta audiencia, bendigo, la declaro en victoria. Gracias, Cristo Jesús, por esta palabra, porque nos lleva a ser mejores personas en esta vida, que no es nada fácil vivirla, donde hay tantas tinieblas. Es difícil, no es fácil vivir en plena luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dios nos bendiga. Amén.